Para continuar con la ponencia de la tarde, vamos a dar pase a la doctora Ximena Tapia con el tema plaguicidas, OPV y carbonatos. Muy buenas tardes, doctora. Vamos a hablar un poco sobre los organofosforados, ¿ok? Que es una de las patologías que con mayor frecuencia van a poder estar viendo pues en sus centros de salud, en sus emergencias, ¿no? Por la casuística que se tiene aquí en el país. Muy bien, entonces vamos a iniciar primero viendo la definición, ¿no? Estos componentes, estos organofosforados, ¿no? Carbonatos, pues son pertenecientes a un grupo muy grande denominado plaguicidas, que era lo que les comentaba previamente, ¿no? Estos causan efectos tóxicos, tanto agudos o crónicos, en individuos expuestos. Su uso es extendido y ha causado un problema de salud pública en muchas partes del mundo, no solamente en Perú, ya sea por exposición laboral, accidental o de una manera deliberada, ¿no? Por eso es que se encuentra dentro de las principales causas de exposición o de intoxicaciones en la OMS y en la OPS. La relevancia social, pues vean, los datos a nivel mundial llegan a ser limitados, ¿no? Pero aquí los mayores reportes es el autoenvenenamiento o con fines suicidas, ¿no? Que esto va a ser la exposición vía oral lo más frecuente. Se tiene hasta más de 186,000 muertes, ¿no? Y 4 millones de años de vida ajustados por discapacidad, que esto es algo que mide la Organización Mundial de la Salud y tiene un impacto directo en cuanto a calidad de vida de los países. Entonces, esto obviamente hay tablas, ¿no? De todos los países. Y aquí pues ya te van mencionando, dependiendo de los reportes, las complicaciones, cuántas muertes ha habido por estas exposiciones, pues ya dan un porcentaje y te dicen pues qué calidad de vida también puedes estar manejando en tu país. Los casos notificados de intoxicación aguda por plaguicidas aquí en el Perú, bueno, tenemos que la última actualización de la semana 2019-2022, estos se han reportado 212 casos acumulados. ¿Ok? Dentro de ellos, en la distribución, tenemos una proporción por departamentos entre que Lima, Arequipa, Junín y Cusco son los que encabezan la lista, pero en realidad, vean, en Ayacucho se tienen también, ¿no? Tacna, 15 casos, por habitantes, ¿no? Aquí vamos a tener, y hay algunos otros, por ejemplo, Tumbes, Madre de Dios, Ica, Ucayali y Loreto, en los cuales no están reportando. Y aquí también debemos de hacer una alerta. ¿Por qué? Porque si podemos considerar el tipo de no, el tipo de economía que están presentando por las zonas, ustedes mejor que nadie, mejor que yo conocen, ¿no? Que es muy poco probable también que se tengan ceros, ¿no? Los números probablemente no los están identificando correctamente o no los están reportando, que eso también es algo a tener en consideración, ¿no? Porque en todo lo que va del año, ni una sola exposición han tenido hasta ahorita. Las edades en las que más, disculpen, en las edades en las que más han visto, ¿no? Este tipo de exposición, pues la realidad es que a cualquier edad, ¿no? Desde los niños de 0 a 11 años hasta adulto mayor más de 60 años, pero evidentemente siempre va a haber un impacto directo en aquellos jóvenes o adultos económicamente activos, ¿no? Que ya sabemos que a veces la exposición a nivel laboral es la que con mayor frecuencia va a llegar a nuestros puestos de trabajo. Entonces, jóvenes y en ese caso también los de sexo masculino son los que mayor reporte tienen y refieren que 6 de cada 10 casos llegan a ser hombres, ¿no? Entonces, esto es lo que se está reportando. Las circunstancias de la exposición, vean qué importante son estas gráficas, la intencionalidad, la cuestión voluntaria, el autoenvenenamiento, cuestiones suicidas, encabeza la lista en Perú. El 42,3% de todos los casos fue
por una intencionalidad suicida. Posterior a ella viene la ocupacional, el 24% accidental no laboral y 1.7 algo provocado, que no especifican a qué le podemos estar llamando provocado, ¿no? Porque aquí tenemos el rubro también de voluntario, entonces ahí sí queda un poco a la deriva este término. En las vías de exposición que tienen es primero la oral en un 55.9%, después viene la piel, el respiratorio y el ocular al último. Bien, entonces estamos viendo que aquí prácticamente si esperábamos, ¿no?, que la ocupacional ocupara el primer lugar, pues estamos bastante equivocados. Y ahora sí, ya vimos la importancia de por qué hablar de este tema, porque ustedes también es uno de los temas que con mayor frecuencia están viendo en sus postas, en sus centros de salud, en sus hospitales, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de los plaguicidas? Ojo, los plaguicidas entonces son todo el grupo que encabeza todas aquellas sustancias que tienen el fin de erradicar algún tipo de plaga, ya sea en cuestiones ¿no? De agronomía o para plagas de animales. Entonces ahí es donde se van a ir subdividiendo los plaguicidas. Y dentro de esas subdivisiones tenemos los organofosforados y los carbamatos, para que no confundan que todo lo que les llegue y que crean que es un plaguicida es un organofosforado o un carbamato. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la clasificación a nivel mundial del peligro que representan estos productos, tenemos que las dividen en estas clases: 1A, 1B, 2, 3 y U. El 1A es sumamente peligroso. ¿Qué quiere decir? Que con dosis muy pequeñas de contacto o exposición, mi paciente va a desarrollar una intoxicación muy importante o inclusive ser mortal, ¿no? Mientras que el 1B se considera muy peligroso, 2 moderadamente peligroso, 3 poco peligroso y la U refieren que es poco probable que presente un peligro agudo. Esto de poco probable porque recuerden que muchas veces las cuestiones toxicológicas va a depender de que susceptibilidad individual y características particulares, ¿ok? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco y es para que tengamos un margen de lo que nos estamos enfrentando. Ahora bien, ¿qué es lo actual? Actualmente ustedes deben ya de poder distinguir que los rombos de seguridad ya es algo que está quedando en el pasado. A partir del 2018, ya en realidad todos los países, por normativa mundial, ya tienen que pasar de un rombo de seguridad a un sistema globalmente armonizado o lo que se conoce como SGA. Este sistema globalmente armonizado se refiere a que nosotros cuando estemos buscando fichas técnicas de seguridad y todo, ya no vamos a encontrar en sí estos rombos como el que está a su izquierda, en el cual nos hablaba, ¿no?, del riesgo a la salud, de un riesgo específico, qué tan inflamable es y si tiene algún nivel de reactividad. Entonces ahí nos ponían el número y ya nosotros podíamos identificar qué tan peligroso o no era, ¿no? Ahora, el sistema armonizado lo que pretende es que fuese más fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que no se dedican a este rubro no sabían o no identificaban pues qué significaba un 3, qué significaba un 2 y cuando había algún tipo de accidente pues no sabían cómo manejar a este tipo de víctimas, ¿no? Sobre todo en el contexto prehospitalario o de primer contacto en donde iban a escenas de accidentes, de alguna pipa, alguna bomba en el cual transportara este tipo de productos y bueno, había mucho más víctimas. ¿Por qué? Porque no sabían identificar el rombo de seguridad y qué tan peligroso era, ¿no? Entonces, queriendo combatir un poquito esto, se hace este sistema armonizado en el cual pretende ya llevarlo por medio de pictogramas.
Los pictogramas son estas imágenes que tenemos, ¿no? En el cual pues ya se ve una flamita y es mucho más fácil identificarlo, ¿no? La calaquita, en el que pues es una toxicidad muy importante, que es peligro, que puede ser mortal, ¿no? Ante el contacto, en la ingesta, y etc, etc. ¿No? O de corrosivo, o que sea dañino al medio ambiente y ahí hay un pescadito muerto, ¿no? O una persona como con una estrella en el tórax, eso quiere decir que hay una toxicidad sistémica que es peligroso para el ser humano, ¿no? Entonces, hay algunos signos, ¿no? De atención, por ejemplo, el de admiración significa el signo de atención, cuidado, puede ser nocivo en caso de ingesta o de contacto, ¿ok? Entonces, esto he revelado que es un poquito más fácil o tienen una mayor idea de lo que pueden estar enfrentando los pacientes, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, esta es nada más una pequeña tabla de los ingredientes activos de un grado técnico sumamente peligroso. ¿Qué quiere decir? Una clasificación clase 1A. ¿Ok? La que acabamos de ver con anterioridad. ¿Y por qué les presento esto? No es para que lo memoricen, sino simplemente tengan en consideración los primeros tres. ¿A qué nos estamos enfrentando? Un aldicar, brodifaco y bromadiolona. Estos plaguicidas son considerados altamente peligrosos. Quiero que lo tengan todavía en la mente porque lo vamos a ver más adelante, que quiero que presten muchísima atención. ¿Ok? Miren, estos son imágenes reales, ¿no? De todo lo que nos llega en el servicio de emergencias del hospital y pueden estar identificando qué es lo que contienen Aldicar. ¿Ok? Y estos se venden sin discriminación en la tiendita de la esquina, ¿no? Cipermetrina, tiene es una piretrina, es otro tipo de plaguicida. El aldicarb es un tipo de carbamato. Luego aquí tenemos otro que tiene bromadiolona. Imagínense, y no todos, aunque sean la misma marca, vieron algunos, no tienen el mismo contenido. Otro tiene metomilo, que también es otro derivado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque vean, los dos son chica verano, pero uno tiene metomilo y el otro tiene una piretrina. Entonces, tú así como que tienes forzosamente, por eso, de preferencia, que siempre traigan el producto o que lo traten de identificar por imágenes para tú saber a lo que te estás enfrentando. ¿Por qué? Porque en toda, en todo el mercado, ¿no? Tenemos muchos productos que se están vendiendo y que estos no son controlados. E imagínense, clasificación 1A para la OMS, o sea, prácticamente estos productos deberían de ser eliminados de la venta así sin ningún tipo de control, ¿no? A nivel mundial, o sea, esto no se vende en Estados Unidos, no se vende en Europa, ¿no? O sea, no los vas a encontrar, están prohibidos, simplemente son para uso industrial y bajo ciertas características, ¿no? Y aquí estamos viendo que desafortunadamente no hay una buena, pues, logística, control, gestión de pues poder adquirir todo este tipo de productos o que entren al mercado este tipo de productos, ¿no? Entonces, por eso mismo les quería comentar que ahorita vamos a hablar de organofosforados y de carbamatos, pero ojo, entonces, no todos los plaguicidas que les lleguen o que digan, probablemente ingirió un plaguicida, no van a ser estos productos. Y ustedes están obligados en identificar si es en la medida de lo posible a qué se están exponiendo, porque en algunas ocasiones el tratamiento cambia, ¿ok? Pero bien, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los organofosforados, no? Tenemos que estos van a ser un conjunto de signos y síntomas producidos por la estimulación de receptores que muscarínicos y nicotínicos como los carbamatos debido a un exceso de acetilcolina, que es precisamente lo que vimos ayer, ¿no? A grandes rasgos cuando estábamos viendo la parte de toxíndromes, de poder identificar
este tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una inhibición o una inactividad de la acetilcolinesterasa. Esto me provoca un aumento de la acetilcolina, hay una estimulación directa por una sustancia exógena y pues me va a provocar todos estos cuadros clínicos que vamos a ver ahorita. La etiología. Dentro de la etiología, pues vamos a tener que pueden ser compuestos organofosforados, que esto va a ser una unión permanente. ¿Qué quiere decir esto? De que forzosamente requerimos de un tratamiento y en la medida de lo posible, aparte del tratamiento, entonces también ver si es factible darle una oxima, que sería el antídoto para un órgano fosforado versus un compuesto de carbamato. Los carbamatos tienen una unión temporal a los receptores. Entonces, ellos solamente con manejo sintomático, manejo de soporte, estar monitorizándolos, prácticamente entre el 24 y 36 horas, esta unión se hace reversible y mejora el paciente. Entonces, en este tipo de pacientes no va a ser necesario de primera instancia utilizar una oxima, a menos que sea una intoxicación muy, muy importante que esté comprometiendo la vida de mi paciente, ¿no? Las armas químicas, también podemos encontrar ahí este tipo de productos, ¿no? De armas químicas, por ejemplo, el gas sarín, el tabú, el Soman son algunos de los productos, ¿no? En cuanto a medicamentos, tenemos algunos otros, fisostigmina, neostigmina, pilocarpina, metacolina, piridostigmina, ribastigmina, que estos pueden tener un componente, ¿no? Y las setas, sobre todo de género y nocives, también pueden generar de este tipo de manifestaciones. Y nada más haciendo un breve resumen de lo que se vio el día de ayer. Ay, disculpen, está muy sensible la pantalla. De lo que vimos el día de ayer en cuanto a manifestaciones clínicas, entonces nada más es para repasar. De tipo muscarínico ya dijimos que todas las glándulas lloran, entonces voy a tener diarrea, diaforesis, incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, es lo más importante y lo que va a poner en peligro la vida de mi paciente. La emesis, la lagrimación, la letargia y la cialorrea. Luego tenemos los de tipo nicotínico. Los de tipo nicotínico, bueno, vamos a tener aquí que serían basados sobre todo en los días de la semana, ¿no? Que es un poquito más fácil. Por ejemplo, nos hablan de lunes en inglés, miosis, martes, taquicardia, debilidad, tremor, fasciculaciones, crisis convulsivas y somnolencia, que era lo que les comentaba, ¿no? Que aunque fuera casi el mismo mecanismo de acción, nada más porque tener mayor penetrancia en otros tipos de receptores, pues ya iba a cambiar las manifestaciones y podían ser mixtas o combinadas si teníamos un producto que contuviera los dos tipos de plaguicidas, ¿ok? Muy bien, continuemos entonces. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico nos vamos a basar en qué? En las tres esferas que hemos estado viendo desde el día de ayer, ¿no? El antecedente de la ingesta, hubo una exposición a este genobiótico, fue de manera laboral, fue de manera accidental, fue con una intencionalidad importante, ¿no? Manifestaciones clínicas, acabamos de ver los cuadros clínicos, por ejemplo, si fueron de tipo muscarínico, de tipo nicotínico, tengo mixtos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar correlacionando. Y tenemos uno que sería la determinación de la colinesterasa sérica o eritrocitaria. Este en realidad es sí, mides los niveles en sangre de cuánta colinesterasa tienes, ¿no? Y entonces ahí puedes ver cuánta actividad hay de estos plaguicidas, pero ojo, no es determinante del tratamiento. Sí hay aquí, pero tarda mucho, como ya les he comentado, en salir y obviamente yo no voy a tener a un paciente con broncorrea, broncoespasmo, bradicárdico, hipotenso, chocado, ¿no? Esperando a de que sí será o no será, no tengo que esperar el nivel. Obviamente que no, se hace por clínica, entonces no es determinante para yo iniciar un tratamiento, ¿ok?
Y aquí tenemos algunas de las terapéuticas propuestas en la actualidad. ¿Qué terapéuticas tenemos? Bueno, tenemos que una vez que entre en la circulación el órgano fosforado, vamos a tener diferentes efectos, ¿no? Entonces, a ver, hay algunos medicamentos que nos van a ayudar a ser neutralizantes, otros que nos van a ayudar a la modulación y otros que nos van a ayudar a la eliminación. Pero vamos a ir viendo esto de una manera detallada. Por ejemplo, ¿cuánto es lo nuevo? Lo nuevo. Dice, la alcalinización en organofosforados, porque en algunas bibliografías se ha propuesto, no hay evidencia suficiente para soportar dicha terapéutica como rutina para intoxicaciones por organofosforados, ¿ok? No se realiza. Se necesitan estudios aleatorizados, controlados, mucho más pruebas, ¿no? Y porque también no se ha llegado a un régimen de administración único de alcalinización. Entonces hay diversos esquemas de alcalinización, unos lo ponen como si fuera una alcalinización como lo que vimos para salicilatos, otros hacen infusiones en menor tiempo, solamente en bolo, entonces no hay un consenso tampoco y los beneficios han sido prácticamente muy pobres, por lo tanto no hay evidencia aún para realizar esta actividad, ¿ok? En cuanto al glicopirrolato, este sí se ha visto que es un uso muy adecuado, pero ojo, no contamos, ¿no? En varios países con este producto, es algo costoso, pero es bueno, ¿por qué? Porque se puede usar en lugar de la atropina. Ojo, la atropina no es el antídoto, ¿eh? Este va a ser un antagonista, es como nada más estar conteniendo los síntomas en lo que yo estoy consiguiendo en la medida de lo posible una oxima o en dado caso en que vaya eliminándolo de una manera paulatina a mi paciente para disminuir su sintomatología. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Puede ser usado en lugar de la atropina, aunque su uso es poco extendido por esto que les estoy comentando. Es menos efectivo que la atropina para el control de todas las manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera. ¿Ok? Entonces, este se utiliza más como un antimuscarínico periférico. Entonces, aquí, si lo tuviéramos, ¿no? Igual y valdría la pena en aquellos pacientes que no tuvieran como tal alguna alteración muy importante a nivel del sistema nervioso central, pero sí algunas manifestaciones a nivel periférico, y bueno, pudiéramos estarlo dando, ¿no? En su lugar, los grados de evidencia. ¿Qué otras medicaciones o tratamientos? La clonidina. Estudios en animales refieren que puede haber una reducción de la liberación de miacetilcolina, ¿no? Pero esto obviamente sigue en estudios, son propuestas. Los agonistas beta-adrenérgicos, o sea, coadyuvantes de la atropina que pudieran aumentar la eliminación de los fluidos pulmonares, porque recordemos que pues puede haber una predisposición, ¿no? De este tipo de pacientes pues a generar edema agudo pulmonar. Entonces te refieren que pudieran estarte ayudando. Obviamente todavía esto está en estudio, es prácticamente reportes en animales, pero pues bueno, son nuevas propuestas, ¿no? Y es de lo más actualizado que se tiene. ¿Cuál es, sí, es una premisa? Una premisa que se está viendo ahorita es el uso de la emulsión lipídica. La mayoría de los organofosforados, ¿qué características tienen? Que son altamente liposolubles. Entonces, por la fisiopatología y cómo funciona la emulsión lipídica, refieren que puede estarnos ayudando para la redistribución de mi órgano fosforado, ¿no? Entonces, es una propuesta, es una premisa que en los primeros ensayos se ha visto algo satisfactorio, pero bueno, todavía es importante esperar, ¿no? Los resultados para ver si es adecuado estarlo colocando en los pacientes. Y la acetilcisteína, se ha reportado que el estrés oxidativo, ¿no? En intoxicaciones por organofosforado, pues es importante. Entonces la acetilcisteína ayuda como un coadyuvante para disminuir los radicales libres y también está siendo evaluado en la parte de los roedores. Pero muy bien, vamos a hablar ya de la realidad.
Vamos a iniciar con este casito clínico, ¿no? De los pacientitos que comúnmente llegan. Femenino de 17 años, es soltera, de lo que sabemos, tiene un trastorno depresivo de 3 meses de evolución. Se desconoce, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos está tomando? Ella está un poco indispuesta, poco cooperativa, ¿no? Entonces los familiares también no saben mucho de la situación. Esto es algo muy común, ¿no? Entonces estamos viendo aquí una pacientita, ¿no? Que está muy aturdida, está con broncorrea, un compromiso importante. ¿Y qué vamos a estar valorando entonces dentro de nuestro paciente? Dijimos, hay que hacer cuestiones importantes, ¿no? A considerar. Por ejemplo, en el paciente, pues tener la mayor información posible, la ficha de identificación, tiene algún antecedente de importancia. Y en mujeres, algo que siempre se les olvida, son mujeres, edad fértil, siempre, aunque ellas te nieguen vida sexual y que sea poco probable que estén embarazadas, siempre pidan prueba de embarazo en mujeres, ¿ok? Porque siempre hay sorpresas y es una mala praxis que no lo hagamos en pacientes femeninos en edad fértil. En el ambiente, ¿qué hemos visto que es importante? Considerar el lugar, la hora de la exposición, la intencionalidad, quién estuvo o quién fue el primer contacto, si hay fotos, si encontraron blisters, otras si hay una coingesta, ¿no? Si hay botellas del producto y la vía de exposición. El toxíndrome puede estar generando un toxíndrome o no, puedo estarlo yo englobando para ver mi cuadro clínico o mi posible diagnóstico. Ok, ustedes se van a basar en qué, en los signos vitales que ya vimos, ¿no? En características clínicas como las pupilas, a nivel cutáneo, cómo está, tiene un olor en particular, sí o no, está convulsionando o no, el EKG, muy importante en toxicología, ¿no? Y mis gasometrías, sobre todo para ver, es una acidosis, es anion gap, tengo galopos osmolar, ¿no? Ya sabemos que todo esto en conjunto nos ayuda sobre todo para hacer discriminación y poder dirigir un poco más mi diagnóstico. Y dentro del genobiótico vamos a tener que considerar qué tipo, la presentación, cuándo, la hora, fue agudo, fue una ingesta crónica, la cantidad de exposición. ¿Ok? Esto sí es importante a tenerlo en consideración. Entonces, nos traen el producto, ¿no? Y vemos, se identifica que es malatión. Malatión, si ustedes recuerdan la tablita que les enseñé, está dentro de la clasificación de los 1A, altamente tóxico. ¿Okay? Y prácticamente fue todo el frasquito porque nos habían dicho que todo que estaba este frasco nuevo prácticamente en el domicilio. Ahora bien, ¿cómo voy a abordar este paciente? ¿Qué hemos dicho? Revisión primaria. ¿Qué les ha dicho todos los doctores que han pasado a exponer? El A, B, C, D, E. No pueden brincarse eso, aunque ya sepan que es algo toxicológico, ¿ok? Entonces, ¿qué les han dicho? Accidentes ofídicos. A, B, C, D, E. Drogas. A, B, C, D, E. Loxocelismo. A, B, C, D, E. Entonces, no es la excepción en este paciente, ¿ok? Aquí nos dan los primeros signos vitales. Llegó con, ay, Dios mío, llegó con 160, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 60, déjenme, le pongo un puntero mejor, así, de 60 latidos por minuto, una respiratoria de 28, temperatura de 35.7 y la escala de coma de Glasgow, ya al momento de la exploración, 10 puntos, ¿ok? Entonces, vamos a ir disgregando todo esto y posteriormente vamos a hacer nuestra revisión secundaria. Muy bien, empecemos con la revisión primaria. ¿Qué es lo importante? A, ¿qué voy a hacer en A? Asegurar mi vía aérea. Recordar que es mi primer causa de muerte, la falla respiratoria y la hipoxemia que va a tener mi paciente. Si te estoy teniendo efectos muscarínicos, ¿cuáles van a ser mis principales órganos de choque?
cardiovascular y pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que pone en riesgo la vida de mi paciente de manera inmediata? Un broncoespasmo importante, la broncorrea, que no pueda estar con tanta broncorrea y por eso se necesita hacer protección de la vía aérea, la aspiración de estas secreciones, bradiarritmias y la hipotensión. ¿Ok? Eso es lo que me va a brindar efectos muscarínicos que ponen en riesgo la vida. Entonces, a mí, cuando estoy mencionando pupilas, a mí no me interesa que venga miótico o midriático. Eso no va a determinar si yo le voy a dar un tratamiento o no. No, esto, signos vitales, clínica y lo que pone en riesgo la vida de mi paciente. Efectos nicotínicos, ¿cuál es su principal afectación? Músculo esquelético. Ojo, pero dentro de este es importante. ¿Por qué? Porque puede haber debilidad y parálisis de músculos respiratorios. Entonces, eso sí compromete de manera inmediata mi vida, ¿no? O la vida de mi paciente. Es por ello que tenemos que asegurar toda esta parte de mi vía aérea. Ahora bien, la protección de la vía aérea, ¿cómo se va a hacer? Pues por una secuencia rápida de intubación, ¿no? Este paciente requiere que sea un procedimiento rápido. ¿Qué me puede estar ayudando en el momento de mi intubación? Puedo usar atropina para disminuir un poquito las secreciones y que sea más factible la visualización, ¿no? Y así poder intubar a mi paciente. O el uso de bromuro de hipatropio, que también tiene la misma función, disminuye considerablemente, ¿no? Tanto el broncoespasmo como toda la problemática, ¿no? Y puede ser un buen coadyuvante en el momento de la intubación. Cuidado, no dar succinilcolina. ¿Por qué? Porque también se metaboliza por la acetilcolinesterasa. Entonces, si yo le doy y esta está afectada, pues ¿qué va a hacer? Prolongar la parálisis, ¿ok? Entonces, definitivamente, ¿qué le sugerimos? O las perlas en el momento de asegurar la vía aérea es no uso de succinilcolina. Siempre tengan en mente cuáles son los datos que ponen en riesgo la vida de mi paciente y que requieren de una protección de la vía aérea de forma inmediata y qué medicamentos pueden estarme ayudando a ser coadyuvantes en el momento de mi intubación. ¿Ok? Entonces, yo ya asegurar mi vía aérea, hice todo lo que me acaban de comentar. Ahora sí, aseguro la ventilación. Pues lo consigo, ventilador, lo conecto, ¿no? Y veo parámetros ventilatorios. Eso sí, nos basamos como una protección pulmonar, como en cualquier otra patología. Entonces vemos, nos complementamos, ¿no? Con la pulsioximetría, capnografía si es posible, ecografía también nos podemos estar ayudando para ver cómo está a nivel pulmonar, si no hay edema, cuánta solución le podemos estar dando, mi gasometría arterial para el control, ¿no? Y si hay algún tipo de modificación a nivel ventilatorio. Y la C nos habla de una adecuada reanimación. ¿Cómo debe de ser esta reanimación? Basada en la hemodinámica de mi paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo me voy a basar? Tenemos parámetros dinámicos, que es lo mejor, ¿no? Ecografía, tenemos que, si es necesario utilizar vasopresores en mi paciente, se utilizan vasopresores sin ningún problema. Esto sí, ¿cuál es lo nuevo? Sulfato de magnesio. ¿Puede ayudar a reducir la liberación de acetilcolina desde terminales presinápticas? Sí. Grado C, nivel 4 de evidencia, puede funcionar el uso de sulfato de magnesio, pero nada más chéquense que el electrocardiograma, todo esté bien y tengan un adecuado control y monitoreo de estos, ¿ok? Entonces, vean, estamos haciendo la revisión primaria y prácticamente yo ya estoy del otro lado de mi paciente, ¿no? Estoy asegurando la vía aérea, estoy dándole una adecuada ventilación, una adecuada circulación. Ahora bien, ¿qué sigue? Tiene un déficit neurológico, ok, está convulsionando mi paciente, dijimos que era una manifestación muy poco común, pero sí es posible, ¿no? Más si se acompaña mi plaguicida que sea un tipo carbamato o que sean niños, ellos llegan a convulsionar más. Entonces, ¿cómo se va a tratar? Benzodiazepinas como cualquier otro cuadro anticonvulsivo, ¿ok?
Entonces, benzodiazepina siempre va a ser de mi primera elección. Y la exposición, pues retiro de ropa del paciente en caso de que haya sido una exposición dérmica, ¿no? Hay que tener, ojo, mucho cuidado, el control térmico, porque sabemos que si hay una pérdida importante de secreciones, ¿no? También puede haber hipotermia en estos pacientitos, y esto que me puede generar también, si está acidótico mi paciente o eso, perpetúa, ¿no? Y puede hacerme las triadas mortales en los servicios de emergencias, a las que todos huimos, ¿no? Queremos evitar en nuestros pacientes. Limpieza de secreciones sin ningún problema. Ustedes usando guantes, no hay ningún problema, pónganlos en sus bolsas amarillas y los desechan, ¿ok? Entonces, grado D, nivel 5 de evidencia, estas cosas tan que digamos que supuestamente son tan comunes, pero no llegamos a realizarlas. Muchas veces llegamos a consultar a los pacientes y todavía están con la misma ropa con la que estuvieron expuestos a dicho plaguicida, ¿no? Hay cuestiones que a veces se nos llegan a pasar por alto, que es importante, por eso siempre basarse en su algoritmo. Por eso están, porque es una guía en su quehacer diario, ¿no? Y que ha visto que esto reduce considerablemente la mortalidad de tu paciente, sea cual sea la patología a la que te estés enfrentando, que sea de emergencia. ¿Ok? Entonces, yo con esto ya terminé mi revisión primaria. Ahora sí, ya tengo un paciente que está con vida, está tratando de estar lo más estable posible, y ya viene la otra parte. Ya identifiqué que fue secundario a esta exposición por el malatión. Ya sé que es entonces un tipo de plaguicida que me está generando datos muscarínicos, como lo que vimos en el video, que tuve que hacer una protección de mi vía aérea, ya lo tengo adecuadamente ventilado, lo tengo hidratándose. En este momento, por la TEA que presentaba al ingreso, no requirió de vasopresores, pero sé que si los requiere, se los voy a meter en vez de estar dando tantos líquidos a mi paciente. Ok, yo ya le retiré la ropa, yo ya sé que me puse en mis indicaciones dar diazepam en caso de convulsiones, o ya lo tengo en mente en caso de que lo vaya a presentar. Muy bien, ahora sí, o están ya hablándole al toxicólogo que acaban de conocer en el curso, ¿no? Y le están diciendo, doctor, doctora, ya tengo un paciente así y así, ya hice toda mi revisión primaria, quiero platicar el caso. Ok, vamos a ver. ¿Quieres saber medidas de descontaminación? Sí. ¿Qué puedo darle, doctora? Ah, ok, muy bien. Vamos a ver entonces eventos específicos, previa valoración por toxicólogo clínico. Es la única manera en que ustedes van a poder dar carbón activado. Pero ¿cuál fue De una vez les digo, no lo utilicen de primera instancia, ¿ok? No lo utilicen de primer contacto, no lo utilicen si no están en una unidad hospitalaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vimos que las complicaciones son muchas. Hay un deterioro importante a nivel cognitivo también del paciente, tiene bastantes secreciones, puede estar aspirado por sus propias secreciones, entonces imagínense más si yo le voy a estar aplicando carbón activado. Entonces, no hay algo consistente de la utilización de carbón activado. No lo den, ¿ok? ¿Qué sí podemos hacer en la D? Realizar glucometría capilar y revisar peristalsis. Ahora bien, aquí me van a decir, pero lavado gástrico, doctora, porque es lo que preguntaban mucho el día de ayer. No, plaguicidas no se hace lavado gástrico. ¿Por qué? Lo más importante, individualizado en este paciente, cómo era la presentación líquida. Y dijimos que de todos modos, la mayoría, si no es que todos los plaguicidas son que altamente liposolubles. Entonces, una vez que ingresa, es prácticamente una absorción de manera inmediata. Yo, si estoy tomando un líquido, ¿qué voy a sacar con un líquido? Es más factible que yo sí provoque ¿qué? Quemadura de esófago, neumonitis química, aspiraciones, ¿ok? Neumonías importantes en mi paciente, exacerbación del tiempo de mi paciente en bajo ventilación mecánica invasiva. Entonces, es más contraproducente que no hacer nada, ¿ok? Y ya vimos que de todos modos
es algo que no tiene como tal un impacto importante en la sobrevida de mi paciente. Va a ser mi ABC lo que va a salvar la vida de mi paciente. Y ahorita vamos a ver medicamentos coadyuvantes, que eso sí va a tener un impacto importante y que ya va a pasar en segundo plano un lavado gástrico, un carbón activado, que prácticamente lo van a quitar de su mente ya, ¿ok? Y la eliminación, me van a decir, ¿es factible, doctora, si no funciona nada y que se puede eliminar este genobiótico por hemodiálisis o hemoperfusión? No. ¿Por qué? Porque es altamente liposoluble, no está en un solo compartimento. Entonces, ¿cómo va a sacar la diálisis un producto que está en tejido, que está en la grasa, que está en todos los compartimentos? Es imposible, ¿no? Tiene volúmenes de distribución mayores de 1. Entonces, no hay un método de eliminación. ¿Ok? ¿Ven cómo es ir discriminando dependiendo también de las situaciones que vamos a estar manejando de nuestros pacientes? Entonces, no hay método de disminución de la absorción en estos pacientitos cuando es una ingesta oral. ¿Qué sí hay para disminuir la absorción? Si es un contacto dérmico, ahí yo le puedo hacer un lavado, lo desvisto, estoy haciendo que ya no haya ese contacto de la piel con el producto. Ah, ok, eso sí es una medida de descontaminación, pero a nivel oral, ya olvídense de realizar un lavado gástrico o de colocar carbón activado. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ya hicimos mi ABC, mi revisión primaria. En mi revisión secundaria volvimos a repetir el ABC, vimos que todo estuviera bien con el paciente y estamos otra vez revalorando, ¿no? Ya está mi paciente en estos momentos intubado, imaginemos, pero sigue con esa cialorrea y está miótica. Ok, aquí ya vamos entonces a empezar con terapéuticas específicas. ¿Qué tengo yo para poder eh, eh, disminuir esta sintomatología en mis pacientes, ¿no? Uno de los primeros que tenemos a la mano y que utilizamos con mayor frecuencia es la atropina. Ojo, la atropina no es la cura de un paciente que está intoxicado por organofosforados, es un antagonista. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa sobre otros receptores y provoca efectos obviamente contrarios a los que tiene el tóxico para contrarrestar las manifestaciones clínicas. Entonces, si mi paciente está diaforético, está con cialorrea, ¿no? Todas sus glándulas están llorando, ¿qué es la atropina? Es un anticolinérgico. Entonces, yo estoy llevándolo al otro lado, ¿ok? Lo estoy tratando de poner más seco, ¿no? Que eleve temperatura, que eleve frecuencia cardíaca, que eleve tensión arterial, ¿ok? Estoy generando el efecto contrario a lo que está teniendo mi paciente. ¿Cómo voy a calcular la atropina? Esa es otra de las preguntas más frecuentes. Tenemos varios esquemas de atropinización a nivel mundial. Uno de los más sencillos que manejamos nosotros es el esquema de Ford. El esquema de Ford pone estas dosis de 1 a 5 miligramos dosis en adultos y en niños de 0.02 miligramos kilodosis. Ahora bien, no va a ser de que yo le esté dando 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo. No, 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 no. Hay una técnica como se debe de estar poniendo este antagonista. Y aquí les traigo un ejemplo. Miren, me llegó entonces esta pacientita. Estamos todo basándonos en el caso clínico que les estoy presentando, ¿no? Ya está intubada, ya está todo lo que vimos de mi ABC, pero sigue con un broncoespasmo importante. Me está haciendo bradicardia, está con broncorrea. Entonces, yo en lo que estoy intentando conseguir la oxima, tal vez si en mi país hay o si no hay,
pues voy a decir, bueno, lo único que le puedo estar brindando entonces en este momento es solamente un antagonismo y ver y estar valorando cómo va mi paciente. ¿Es lo único que hay? Bueno, pues es lo único que voy a brindar. Pero ojo, les quiero decir que aquí en el Perú hay oximas. Hay oximas, nada más que no están en los petitorios. ¿Por qué? Porque no se piden, porque no se usan. Entonces, medicamento que no pidan, pues obviamente lo van sacando de la lista de petitorios y pues lo van eliminando. ¿Ok? Pero sí hay oximas en el Perú. Muy bien. Pero algo que sí tenemos, ¿no? En todos los carritos de paro o en todos en nuestro stock médico, la atropina. Me llegó esta pacientita, entonces yo voy a poner que ahorita, déjenme ver qué hora es, 4:38, yo le quiero iniciar atropina a mi paciente. Ok, es mi minuto cero, 4:38 ahorita. Y quiero iniciar con una dosis esta, la de 1 miligramo. Ok, voy a ponerle 1 miligramo de atropina a ese paciente. Me voy a esperar 5 minutos y voy a ver si tiene datos de atropinización. Ojo, datos de atropinización son muy diferentes a llevarlo a una intoxicación por atropina, que es lo que estamos más acostumbrados a estar viendo. ¿Ok? Hasta que se ponga midriático, doctora. Yo siempre uso la atropina hasta que se ponga midriático. Incorrecto. Nosotros no nos basamos en pupilas, nos basamos en signos vitales, ¿ok? Entonces, ustedes ya van a empezar esta práctica también. Va a ser, entonces dijimos, no sabe qué, doctora, 4:48 le puso 1 miligramo y pues no sigue, no tiene efecto. Sigue con la cialorrea, sigue con el broncoespasmo, subió un poquito la frecuencia cardíaca, pero otra vez disminuyó y sigue igual hipotensa, ya le inicié vasopresores, pero ¿le sigo metiendo atropina? Sí. Ok, ya esperamos 5 minutos, ya vimos que es prácticamente la vida media, ¿no? De la atropina, entonces si hubo un efecto fue en este momento. Si no, hay que continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Duplicar mi dosis hasta alcanzar mi atropinización. Por eso les digo que es mucho más fácil empezar con el gramaje más pequeño, ¿no? 1. Entonces, si tengo que duplicar, pues 2 veces 1, 2, ¿no? Entonces, voy a aplicar en mi minuto 5, ¿no? Entonces sería que 4:43 a los 5 minutos, ¿ya? 2 miligramos de atropina. Ok, doctora, okay, ¿qué hago? Sigo, espera estos minutos para ver si hay datos de atropinización. ¿Y cuáles son estos datos de atropinización? Ojo, esto siempre lo van a tener en la bibliografía, pero por fisiopatología y se sabe que las pupilas pueden tardar hasta más de 24 horas en normalizarse. Entonces, yo les recomiendo que esto no lo utilicen para saber si están atropinizando al paciente o no. ¿Qué sí vamos a utilizar? La auscultación, que ya esté sin estertores mi paciente. Que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 80 es de que ya está teniendo un efecto la atropina y una presión arterial sistólica mayor de 80 y axilas secas, o sea que esté un poco más seco mi paciente, ¿ok? Eso son datos de atropinización. Por ejemplo, sigue mi paciente, ¿sabe qué, doctora? A los 5 minutos con broncorrea, todo lo que vimos, de todas las glándulas lloran, ok. A los 5 minutos otra vez, 4 miligramos, estoy duplicando la dosis anterior. Y así, no tiene efecto, doctora. Bueno, vete a 8 miligramos. Y pongamos, este ejemplo lo hice hasta el minuto 20. Al minuto 20, con 16 miligramos, fue que salió y que tengo estos datos de atropinización, porque fue una intoxicación muy importante. Ok, me vas a decir ahora, ok, ya, ahí ya le suspendo la atropina, doctora, o lo voy a seguir boleando cada 5 minutos. Te voy a decir, no, espérate, ya llegaste a los datos de atropinización con tu paciente. Entonces ahora hay que sumar toda la atropina que utilizaste. Entonces, 1 más 2 más 4 más 8 más 16. Tu paciente se atropinizó con 31 miligramos, ¿ok? Entonces,
tú vas a decir, ok, con 31 miligramos yo ya alcancé todos estos datos de atropinización. Mi paciente prácticamente ya agarró una buena cardíaca, ya no está hipotenso, ya a nivel ventilatorio está mucho mejor, ¿no? Ahora es momento de dejar esto en infusión, tu atropina en infusión, porque pues tampoco puedes estar, no va a ser tu único paciente, ¿no? Entonces, y no vas a estarlo boleando todo el tiempo. Entonces, vas a agarrar y vas a ponerlo en infusión. ¿Cómo? Muy bien. Para la infusión continua, puede ser que tú lo lleves esto que sumaste al 10 o al 20%. No hay ningún problema con alguno de los dos porcentajes, ya sea el 10 o al 20% de la dosis total. Entonces dijimos que nuestra suma nos dio 31 miligramos. El 10% de 31, 3.1 miligramos. Entonces yo le voy a dejar una infusión en la que vaya a estar pasando la atropina a 3.1 miligramos hora, ¿ok? Pero ojo, esto no va a ser hasta que mi paciente, ¿no? Ya que hasta mañana o hasta la siguiente guardia, no. Vas a tener que estar revalorando a tu paciente cada 30 minutos, porque obviamente esos receptores, uno, se va a estar metabolizando el genobiótico y dos, puede ser que como tú estás haciendo una infusión, pues estás dándolo de manera continua y tus receptores pues van a irse acoplando a la atropina, ¿no? Porque va a haber ya ahora más atropina que tu organofosforado. Entonces, ya van a estar compitiendo y tú tienes que estar checando de que ahora no provoque ¿qué? Una intoxicación por atropina. Y así es como se comportan. Hay convulsiones, hay fasciculaciones, vieron cómo está alucinaciones, fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un toxíndrome anticolinérgico, o sea, es una intoxicación por atropina. ¿Y cuándo sé que mi paciente se está intoxicando por atropina? Cuando alcance frecuencias cardíacas mayores de 120, ojo, hay que ya ir disminuyendo mi atropina. Hipertensión arterial, retención urinaria, fiebre, delirio o agitación, cuidado, ¿ok? Si ya presenta todos estos datos, ¿qué les sugiero? Que suspendan la atropina, la infusión, por 30 minutos, estén hidratando a su pacientito, esperamos que es la vida media prácticamente de todo lo que pudiste haber dado de atropina y revaloras a tu paciente, ¿ok? Entonces, así es como vas a estar manejando la atropina en estos casos de intoxicación por organofosforados. Vamos a hacer más ejercicios durante la práctica el día de mañana. Y ahora bien, vamos a hablar del antídoto. El antídoto, entonces, ¿qué es? Una sustancia capaz de combinarse químicamente con el genobiótico. ¿Para qué? Para formar un nuevo compuesto inerte y polar. Por lo tanto, es más fácil de eliminarlo. Eso es una gran diferencia con lo que nos decían que era un antagonista, ¿no? Entonces, ¿qué antídotos tenemos? La pralidoxima, que es el de primera elección, que revierte síntomas muscarínicos y nicotínicos, entonces es bastante bueno. Reduce la dosis de atropinas significativamente, entonces este va a ser mi puente, ¿no? La atropina para que en dado caso de que yo pueda conseguir una oxima, pues le inicio su oxima y va a ir disminuyendo las necesidades de la atropina y administrar lo antes posible, ¿ok? Entonces, estas son las dosis, ¿no? Que están manejando para la pralidoxima. Todo viene también en su contenedor, ¿no? Y es ya más sencillo de utilizarlo y refieren que pues se puede repetir dosis inicial a la hora de administrarlo si continúa con debilidad o fasciculación en mi paciente. La OMS recomienda bolos de 2 gramos seguido de infusiones, que es prácticamente la misma dosis, ¿no? Nada más que son, como les refiero, diferentes esquemas, ¿no? Pero que sale por los cálculos lo mismo. El mantenimiento, pues pueden ser infusiones al 1%, ¿no?
de 200 a 500 miligramos hora, en niños de 5 a 10 miligramos kilo hora, y bueno, así vas a estar pasando tu oxima. Categoría C también, ¿no? Por la FDA. Y tenemos el otro tipo de oxima, por ejemplo, la ubidoxima. En las dosis en adultos son de 500 miligramos dosis, se puede repetir de 2 y 4 horas. Niños 250 miligramos la dosis. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues como todo medicamento, ¿no? O antídoto, pues también puede tener efectos adversos, entonces hay que estar checando que no le dé náusea o vómito, o decirle puede tener diplopia, hay que estar checando la parte de la ventilación. Hay que, ojo, cuidar de que no haya una infusión rápida, ¿no? Que es una infusión muy lenta. ¿Por qué? Porque puede provocar taquicardia, hipertensión, laringoespasmo, rigidez muscular y un bloqueo neuromuscular transitorio. Entonces es recomendable que estos pacientes estén en un monitoreo estricto, en una unidad hospitalaria y si es posible en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En los carbamatos, como ya les comentaba, esta es una inhibición reversible de la colinesterasa, por lo que recupera la actividad enzimática alrededor de 30 horas posexposición. Entonces, estos pudiera ser de que no sea tan necesario el conseguir una oxima y estar monitorizando a mi paciente, ¿ok? Porque la inhibición es reversible, pero recordemos que no siempre leen los libros los pacientes, puede haber una susceptibilidad individual diferente, diversos factores de riesgo y entonces nos pueden dar manifestaciones muy importantes que puedan poner en riesgo también, ¿no? O que hayan sido dosis altamente tóxicas o altamente letales, ¿no? Y que por eso también consideres, bueno, aunque yo sé que va a ser reversible, pero la gravedad del cuadro de mi paciente es adecuado colocarle una oxima, pues se le dará una oxima, ¿no? Pero eso ya es la individualización y pues obviamente ya con una asesoría mucho más detallada del caso. El uso se recomienda de todas las oximas, perdón, entre 24 y 48 horas. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que tener cuidado en el tiempo en el cual se esté colocando estos medicamentos. Después de 48 horas no tiene ningún caso, aunque consigan la oxima, mejor ni la desperdicien porque va a ser dinero pues que va a ser tirado a la basura o el esfuerzo porque ya no va a tener un efecto como tal, ¿no? Ya no va a funcionar. Muy bien, y bueno, siempre recordar que era el otro punto dentro de mi revisión secundaria, la de siempre que se tenga un paciente intoxicado, pues un manejo conjunto, ¿no? De una terapia específica como es el antagonismo y el antídoto, que ya les quedó mucho más claro, y la valoración de la evolución por posibles complicaciones, por eso es que dar un tratamiento oportuno y no olviden consultar al experto, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. De todos modos, vamos a detallar más cálculos y todo lo demás en el momento del taller, en lo práctico el día de mañana, ¿no? Que es donde surgen a veces un poco más de dudas. Bien, entonces quedo pendiente. Gracias. Gracias, doctora Ximena. Al público presente les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat para que puedan ser absueltas. También, doctora, quisiera comentarle que en la mañana, sobre el tema que había expuesto, habían varias preguntas para que pueda contestar. A ver, se las leo. Sí, me Sí, me parece parece que que ya el ya el doctor doctor Torres ha Torres ha estado estado contestando contestando las las preguntas. preguntas, me Apoyó en apoyó lo- en lo que exponíamos para que no hubiera un retraso en las posibles respuestas. Lo de, creo que faltaba una, me están comentando ahorita.
que es la de Víctor Edel. Doctora, el manejo solo sería el suero, sí, efectivamente es lo que sería de primera opción de tratamiento, ¿no? Pero ya dijimos que también pudiéramos considerar, en caso de que fuera accesible el suero, la dapsona, que sería el otro medicamento que pudiéramos utilizarlo, pero ojo, ¿no? No en niños, no que tengan algunas enfermedades, accesos a deshidrogenasa, o que sobre todo en ellos hay que pedirles gasometría previamente, un hemograma, porque sabemos que tienen complicaciones. En ese paciente sí debe de estar hospitalizado o hospitalizado si es que va a ser hospitalizado. Serían tus únicas dos opciones y eso nada más se daría en un necrótico. Si no tienes suero en un sistémico y ya te hizo un sistémico, pues entonces te diría que simplemente medidas de soporte. Si te hace hemólisis, pues transfusiones, ¿no? Si te hace una lesión renal y que requiere hemodiálisis, pues lo vas a tener que meter a hemodiálisis, ¿no? Pero eso sería prácticamente. Bien, aquí también decían que en caso de no tener opiáceos, Juan Carlos, ¿qué otro analgésico puedo dar? Bueno, nada más recuerda que pues de preferencia no hay, ¿no? Por el posible daño renal que tener. Entonces, considera dentro de tu kit de medicamentos qué otras opciones puedas tener, ¿no? Nada más eso. A ver si ya me pasaron la otra. De corticoides y antihistamínicos, como bien lo mencioné en las diapositivas, no es el tratamiento de elección, lo que también se comentó con el doctor Canut, ¿no? En animales de ponzoña, ese no es el de primera elección, siempre va a ser el suero. Obviamente, a ver, recordemos, me está haciendo una reacción de hipersensibilidad. Bueno, voy a tener que manejar la reacción de hipersensibilidad con la reacción. Si le voy a dar esteroide en ese momento, porque es un choque anafiláctico, le tengo que dar antihistamínico, le brindaré el, y, el, y el esteroide, pero es por un efecto adverso del propio suero que sabemos que puede ocurrir, pero no de primera instancia, ¿ok? Y en caso de que por ejemplo, fuera un sistémico, como ya lo vimos, es la única manera en que yo le voy a brindar de primera instancia esteroide o en el embarazo. ¿Ok? Esas serían las únicas condiciones. Ah. Y la doctora Marilu nos dice, en mi centro no tengo Dapsona, ¿alguna otra alternativa? No hasta el momento, Marilu, es lo que comentamos. La evidencia solo nos habla de suero y en caso de no tener suero, Dapsona. Y si no, si es un dermonecrótico, pues bueno, ahí tú tendrás que valorar, ¿no? Estas son las posibles complicaciones como lo que vimos. Entonces, es factible que se pueda referir a una unidad donde sí lo tengan o donde puedan brindar algo, y si no es posible, pues entonces nada más monitoriza a tu paciente, porque en realidad no hay otra manera de poder manejar a estos pacientes. Y Natalie, todo caso probable del oxocialismo en un nivel de atención uno debe ser referido. Bueno, Natalie, es lo que comento, ¿no? Tienes la posibilidad de conseguir el suero, de que esté en tu stock médico o tener acceso a la Dapsona o de que puedan conseguir tus pacientes esos medicamentos. Bueno, puedes tenerlo tú, evidentemente, y le puedes tomar estudios de control y todo lo demás. Pero si no cuentas con eso, y vuelvo a repetirte, es factible que se pueda referir a un hospital donde se tenga o un centro donde sí haya suero o haya Dapsona, por eso es que necesitamos compartir toda esta información, ¿no? Magnificarla y que todos sepan de que pues sí es necesario el uso, ¿no? Del suero
en todos los niveles de atención y sobre todo en los de primer nivel, ¿no? Que es donde a veces podemos encontrar más este tipo de accidentes. Bien, lo de la atropina en cuanto se debe de diluir, por lo general ponemos en 100, ¿no? 1 a 1 y ya para poner la infusión y por bombita. Entonces ahí sí se maneja mucho en cómo preparan las soluciones en tu hospital, pero no, siempre es 1 a 1, ¿no? Y ahí ya lo pones a conteo en una bomba de infusión. Eso sí va a ser importante para tenerlo en consideración. Y estoy viendo acá, creo que una última pregunta me están diciendo. A ver, déjenme yo ver el chat. En caso de intoxicación por carbonatos, ¿no se hace lavado gástrico? No, doctora Marilu. Ya les comenté. Para ningún tipo de plaguicidas hagan, por favor, lavado gástrico. No hagan lavado gástrico. Para ninguno. ¿Ok? No hagan lavado gástrico. No hay beneficio alguno. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, doctora Jimena. No habiendo más preguntas, con respecto a las preguntas del doctor Moisés, el doctor las ha respondido acá en el chat. A ver, lo voy a leer. Dice, ¿qué tipo de analgésico se puede usar para el dolor? El doctor comenta, el tratamiento más importante del oxocelismo es dar el antídoto o suero. El tratamiento de dolor en el oxocelismo no usan naproxeno. El tratamiento de dolor en lactro, de preferencia, manejo con paracetamol leve. Y también a la segunda pregunta que hizo la doctora Marilú, que tuvieron accidentes por el género Micrurus. El detalle es que el suero es escaso. A ver, el doctor comenta que efectivamente el suero de Micrurus no hay muy fácilmente, pero debe de reportar para que para que se, a ver, un ratito. No entiendo lo que dice. Ya, para que se realice el abastecimiento, por ejemplo, con Coralmin u otro producto de otra parte del mundo. Eso es importante porque hay un programa nacional de ofidismo, así que sí se puede manejar. Bueno, no viendo más preguntas, muchas gracias a todos los asistentes. Recordarles que el día de mañana es un taller desde la mañana, de 9 a 1. Las personas que se encuentran en Huaraz pueden asistir, las personas que no se encuentran en la ciudad de Huaraz, lo vamos a transmitir a través de Zoom por el mismo enlace. También quisiéramos indicarles que la dirección del Colegio Médico del Perú es el Jirón Adela Loli. Ahí van a ser las clases, los talleres presenciales, porque se van a tomar casos prácticos sobre el evento que se está realizando. Eso sería todo. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana.